Que Dios les bendiga, hermanos, espero que estén muy bien. Los invito a que ahí desde sus casas, desde donde están, adoremos juntos a Dios y abran su corazón para que Él los toque. Quiero que en este mismo sentir en el que estamos le adores a Dios y le digas cómo creemos en Él a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos sufrido. Él ha estado con nosotros y creemos en que Él está con nosotros en todo momento. Jesús.
este lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hola, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que estemos conectados una vez más para juntos adorar a Dios, exaltarle como iglesia, y vamos a pasar a reflexionar en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver la carta a la iglesia de Sardis. Recordemos que estamos en esta serie sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre Sardis, la iglesia muerta. Nuestra base bíblica está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Si gustas acompañarme, vamos a leer este pasaje. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado las vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice. El Espíritu Santo estará hablando ya en nuestras vidas y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, siempre tu palabra tiene algo que hablar a nosotros. Encontramos en ella refugio, esperanza. Encontramos tus mandamientos, dirección. Te pido que el día de hoy prepares nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablar a nosotros. Yo solamente soy un instrumento, Señor, pero como dice Apocalipsis, eres tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Prepara nuestros corazones y que podamos estar receptivos al mensaje que tú tienes. Que cada persona que esté escuchando este mensaje pueda recibir entonces esa porción, ese rema que tú quieres que tengamos a través de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que cada iglesia recibe una carta, entonces cada carta tiene una estructura. La primera parte de la carta a Sardis es el destinatario. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ahora, para poder contextualizar mejor la carta es importante conocer cómo era Sardis, qué características tenía. Y para empezar, era una ciudad que tenía 2 secciones. La ciudad como fortaleza, que estaba situada en lo alto de una colina, aproximadamente 450 metros sobre el nivel del mar. Era una franja angosta y muy elevada, por lo que era prácticamente invencible desde el punto de vista militar. No era fácil acceder a ella.
Y por otro lado, desde arriba, desde la misma ciudad, era muy fácil defenderla, entonces eso permitió que se convirtiera en la capital del imperio de Lidia. Pero esa misma ubicación no le permitió extenderse, no le permitió crecer como ciudad y siguió siendo pequeña. Sardis también tenía otra parte en el valle inferior de la colina. En este valle se situaba la zona comercial, que era muy próspera. Había gran cantidad de productos agrícolas, había industria, sobre todo de lana teñida. De hecho, los de Sardis decían que ahí en Sardis se había desarrollado la técnica para teñir la lana. Muchas personas se establecieron en este valle, agricultores, los que trabajaban la lana, comerciantes, mercaderes y demás. Al no estar limitada por la franja elevada, esta parte del valle inferior pudo crecer de una manera más grande. Como capital del antiguo reino de Lidia, Sardis alcanzó su clímax, su esplendor alrededor del año 700 a.C. bajo el reinado de Giges, pero fue conquistada por el ejército persa y se hundió en el olvido. Pasó un buen tiempo donde Sardis no era recordada, pero recuperó algo de su prestigio cuando, con la ayuda del emperador Tiberio, fue reconstruida después de un terremoto muy fuerte que sucedió en el año 17 después de Cristo. Es interesante que este periodo de esplendor, cuando era capital del imperio lidio, hizo que Sardis fuera una iglesia muy orgullosa de su historia, muy orgullosa de su identidad. Somos Sardis, aunque realmente en este punto de la historia no había mucho que rescatar de Sardis, más que quizás el nombre y la fama. Fue centro de adoración a Cíbeles, la diosa madre, que se asociaba con la deificación de la madre del emperador. En el Imperio Romano eran muy conocidas los excesos en la adoración a Cíbeles y en general los excesos de la adoración que se cometían en Sardis. Por ejemplo, las megalesias eran las fiestas anuales que se hacían en honor de Cíbeles. Los sacerdotes la sacaban en una procesión, sacrificaban toros, se bebían la sangre de los toros. Los servicios eran proporcionados por sacerdotes que habían sido castrados, que se iban dando golpes en el pecho en la procesión, se iban cortando los brazos, iban ejecutando danzas místicas y era una fiesta bastante sanguinaria, la verdad, y era muy conocida este culto de Cíbeles. Entonces, Sardis era el centro de adoración a Cíbeles, pero no solamente a Cíbeles, sino realmente la ciudad estaba impregnada de paganismo. Había templos dedicados a Zeus, a Heracles, a Dionisio y a un montón de deidades más. Había un ambiente realmente de pluralismo y sincretismo religioso. Pluralismo porque había muchas religiones conviviendo en armonía, y sincretismo porque a final de cuentas tantas religiones conviviendo armónicamente pues empezaban a mezclar elementos de unas y otras. En Sardis también había una gran comunidad de judíos que disfrutaban de privilegios, tenían ciudadanía y ocupaban posiciones importantes como miembros del consejo en la ciudad. De hecho, su importancia fue tal que construyeron en Sardis, al lado del gimnasio, que era como el centro cultural pagano del momento, al lado del gimnasio construyeron una sinagoga del tamaño de un campo de fútbol, y por tamaño esta sinagoga judía de Sardis era de las más grandes del mundo. Pero es significativo que no se menciona ninguna persecución contra los cristianos en Sardis. Si recordamos, en las otras cartas hay persecución, ya sea de los judíos, ya sea del Imperio Romano. El cristianismo siempre estaba en esa lucha, en esa persecución, pero en Sardis no hubo. Los seguidores de Jesús parece que coexistieron pacíficamente con la cultura, no había oposición y desarrollaron una relación cómoda con el mundo, con la cultura pagana de su momento. Una historia interesante respecto a la ciudad de Sardis se relaciona con el rey Creso, alrededor del año 540 a.C. Él utilizó la riqueza porque antes Sardis había tenido depósitos de oro y tenía muchos recursos naturales. Usó esos recursos para extender la influencia de Sardis, que se extendió muy al oriente. En ese deseo por seguir creciendo, se enfrentó en batalla contra Ciro de Persia. Y fue a consultar a la sacerdotisa de Delfos y le preguntó cuál era la suerte, ¿no?, respecto a esta batalla. Y esta sacerdotisa le dice: si atraviesas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Y entonces Creso toma su ejército, cruza el río, pero el ejército que se destruye no fue el ejército de Persia, sino su propio ejército.
Creso entonces se repliega en Sardis, recuerda, estaba en lo alto de una colina, era prácticamente inalcanzable militarmente y se siente a esperar. Decide esperar confiado en que nadie podía conquistarlos, que nadie podía vencerlos solamente por su ubicación. Debido al descuido de un soldado y por no haber tratado, por no haber velado, por no haber estado custodiando, Creso perdió la guerra. Siglos más tarde, Antíoco el Grande de Siria, envió a sus ejércitos contra Sardis y pasó lo mismo. La ciudad se confió pensando que su ubicación, que el estar en lo alto de una colina los hacía inalcanzables y de forma muy parecida, Antíoco y su ejército pudieron escalar, pudieron apoderarse de Sardis. Era una ciudad orgullosa, arrogante, se sentía inalcanzable, inexpugnable, pero fue conquistada 2 veces por no velar. ¿Qué tenemos en común con Sardis? Porque el mensaje, recuerda, no solamente es para Sardis, el mensaje es para nosotros. ¿Y qué tenemos en común con Sardis? Yo creo que tenemos en común más de lo que quisiéramos. Vivimos actualmente en una sociedad pluralista religiosamente hablando. Hay muchas religiones, hay muchas personas con diferentes credos y lo que domina ahorita es esa tolerancia. Tenemos que respetarnos, tenemos que aceptar, tenemos que respetar la creencia y la religión de cada persona, pero aunque la tolerancia es buena, estamos llegando a un punto donde todas son verdaderas, ¿verdad? Se afirma que todas las religiones son buenas, todos los caminos llevan a Dios y hay esta mezcla también de sincretismo. Empezamos a entremezclar actividades, creencias de diferentes doctrinas, aunque estén totalmente contrarias. Entonces tenemos un ambiente de pluralismo religioso que nos está alejando de la verdad de la palabra de Dios. Y creo que también tenemos un poco de esta arrogancia de Sardis, ¿no? Estamos confiados en nuestras instituciones sociales, estamos confiados en nuestra economía, estamos confiados en lo que hemos logrado como sociedad, pero eventos como la pandemia nos golpean y nos recuerdan cuán frágiles somos. Así es que este mensaje también es para nosotros. La segunda parte de la carta es el remitente. ¿Quién escribe la carta? Pues bueno, la escribe Jesucristo. Y aquí tenemos una revelación de Jesucristo. Él se presenta en el versículo 1 como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Los 7 espíritus de Dios se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo la tiene Jesucristo y Él derrama a su Espíritu Santo sobre la iglesia, lo envía para que lo dé a conocer al mundo, pero también lo envía para avivar a su iglesia. Las 7 estrellas en su mano, si recordamos, también es una figura que está en Éfeso y representa a las iglesias que están sostenidas en la mano poderosa de Dios. Dios tiene a las iglesias en su mano, Dios las tiene bajo control. Ahora, no solamente se revela a Jesús como el que tiene la plenitud del Espíritu y que tiene a la iglesia en sus manos, sino se relaciona siempre la revelación de Jesucristo con la situación de la iglesia en particular. Y aquí esta revelación de Jesús nos permite ver que Jesús tiene la plenitud del Espíritu y lo envía para redarguir, para despertar y para vivificar a una iglesia que estaba dormida. Una iglesia dormida, una iglesia muerta y que sin embargo seguía estando en la mano poderosa de Jesucristo. Después de el destinatario y el remitente viene la reprensión. Versículos 1 al 3 dice: yo conozco tus obras. Jesús sabe todo, Jesús sabe lo que pasa dentro de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras, sé que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La carta a Sardis es una de las más fuertes y duras de las 7. Craig Kenner comenta que Sardis y la Odisea son las dos cartas más fuertemente, las dos iglesias, más fuertemente condenadas, y actualmente son 2 ciudades que están totalmente deshabitadas, de las que solamente encontramos ruinas. Es una carta fuerte y tenemos que estar listos para recibir esta amonestación fuerte de Jesucristo. Tienes fama de estar vivo, pero yo sé que estás muerto. Recordemos que Sardis tenía una antigua reputación, literalmente un gran nombre.
Se decía Sardis, la ciudad grande, recordando los tiempos de Creso, su famoso gobernante, pero en el momento en que se escribe la carta no le quedaba más que el nombre. Ya no había esa gloria, no había ese esplendor, no había esa riqueza, no había esa autoridad. Era una ciudad reducida a nada más que el nombre. Y Jesús señala a la iglesia y les dice, ustedes también. Así como la ciudad donde viven, aún con su apariencia, aún con su nombre, sé que tienes nombre de que estás vivo, aunque parecen vivos espiritualmente, en el fondo no tienen más que el nombre, son una iglesia muerta. Y es fuerte lo que está diciendo aquí Jesús. Sardis tenía fama de estar viva, quizás era admirada y reconocida por otras iglesias. A lo mejor Éfeso, Esmirna admiraban a la iglesia de Sardis porque la veían prosperada, porque veían un edificio grande, porque tenía una buena posición financiera, tenía influencia en la ciudad, tenía buenas relaciones con las autoridades, era una iglesia prosperando, y esa apariencia externa llevaba a pensar que tenía vida espiritual, tenía fama. Pero Jesús examina la realidad interna de la iglesia y ve que en el interior es una iglesia sin fe, es una iglesia sin vida en el espíritu, es una iglesia rutinaria, una iglesia fría, o en pocas palabras, como Jesús dice, una iglesia muerta. Era una iglesia diferente a las demás porque Satanás ya no tenía que presionarlos. Recuerda Esmirna, ¿no? El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. Satanás tentaba y demás, pero con Sardis, Satanás no hizo nada porque la iglesia ya estaba muerta. La iglesia ya estaba muerta. Y la mayoría de comentaristas coinciden en que la iglesia de Sardis murió por acomodarse al mundo. Casi toda la iglesia había cedido, se había rendido ante esa superficialidad del pluralismo y sincretismo religioso que había alrededor. En lugar de influir en la cultura, la iglesia de Sardis se había dejado influir por la cultura. En vez de afirmar la fe, habían cedido ante la cultura que los rodeaba. Es una iglesia muerta porque se conformó y se acomodó al mundo. Esta advertencia debe hacernos reflexionar seriamente respecto a nuestra realidad espiritual, porque es muy fácil dormirnos espiritualmente. Es fácil acomodarnos, ¿no?, a una costumbre fría, a practicar ciertos hábitos, a tener una religión. Es fácil cansarnos de hacer el bien. Es fácil depender de los logros que tuvimos en el ayer en vez de esforzarnos en el presente para avanzar hacia el futuro de lo que Dios tiene para nosotros. Es fácil dejarnos llevar por la corriente del mundo. Es fácil ceder ante la presión del mundo. Es fácil acomodarnos al mundo. Es fácil que nos sintamos vivos aunque estemos muertos. Y yo te preguntaría, ¿qué ve Jesús cuando va de la apariencia externa de tu fe a la realidad interna de tu corazón? Porque ese es el meollo del asunto. Tienes fama, aparentas estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y es una palabra, como te decía al principio, dura, pero debe hacernos reflexionar. ¿Cómo está la realidad de mi corazón? La realidad de mi vida espiritual. Jesús solamente no solamente reprende. Jesús no solamente nos llama la atención, sino en su infinito amor Jesús nos da 3 consejos para avivar nuestra fe, para despertar una fe que está muerta. Primero le dice a la iglesia, sé vigilante. Es un llamado a despertar del sueño. ¡Ey, levántate, despierta! Recordemos que Sardis, esa gran ciudad enclavada en lo alto de una fortaleza, fue conquistada 2 veces por quedarse dormida, por desidia, por descuido, por apatía. Y Jesús dice, de la misma manera, la iglesia de Sardis está dormida y tienes que despertar, porque si no voy a venir sobre ti con juicio como ladrón en la noche. Y el llamado para nosotros es lo mismo. Tenemos que despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual, no sea que por desidia, por descuido, por estar dormidos, perdamos nuestra salvación. Despierta, sé vigilante. Lo primero que dice Jesús es despiértate. Segundo, afirma las cosas que están a punto de morir. La iglesia tenía fama porque hacía cosas que aparentaban vitalidad espiritual,
Quizás tenían cultos muy fogosos, quizás daban grandes ofrendas. Yo no sé qué hacía la iglesia, pero tenía fama de estar viva. Pero Jesús toma esas cosas, las pesa en una balanza y dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tus obras son imperfectas. Las obras de servicio, de amor, de fe habían sido descuidadas, habían sido abandonadas. Y Jesús les dice: lo poco que te queda, afírmalo. Afirma las cosas que están por morir. Para despertar en nuestra vida espiritual, tenemos que tomar lo poco que tenemos y afirmarlo y avivarlo. Quizás no tienes muchas ganas de orar, pero esas pocas ganas que tienes, afírmalas y no sueltes la oración. No sueltes el estudio de la palabra, no sueltes la iglesia. Lo poco que tienes, dice Jesús, afírmalo, no lo pierdas. Retén lo que tienes, afirma eso poco, porque recordemos lo que dice en Isaías, que Dios no apagará el pábilo que humea. Eso poquito, esa chispita que queda, reténla, afírmala, y con la ayuda de Dios podremos reavivar nuestro espíritu. Y número 3, Jesús dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. La iglesia de Sardis tenía que recordar el mensaje en el que había creído. Tenía que recordar el evangelio y tenía que abrazarlo en fe. Tenía que vivirlo realmente. Tenía que guardarlo en el sentido no de guardarlo en un cajón, sino guardarlo en el sentido de conocerlo, de seguirlo, de obedecer ese mensaje, de guardarlo en el corazón. Jesús dice: recuerda lo que creíste. En medio de este caos de religiones que hay alrededor de ti, no cedas al pluralismo de tu contexto, sino afírmate en la verdad de la palabra. El cristianismo no es una decisión de una sola vez en la vida que queda en el pasado, sino es una decisión diaria, es un estilo de vida, es una relación con Dios que debe verse reflejada en una vida transformada desde el interior. Por cierto, el verbo acuérdate no solo se refiere al pasado de hace unos pocos años. Se cree que la iglesia llevaba ya por lo menos unos 40 años de haber sido fundada. La primera generación, los que creyeron al principio, habían abrazado la fe, habían sido fuertes, pero venía la siguiente generación y esa siguiente generación solamente estaba descansando, solamente estaba reposando en lo que sus padres habían creído. No había una confesión, no había una fe firme en esa siguiente generación. Por eso Jesús les dice: acuérdate, tú también tienes que creer ese mensaje, tienes que guardar la fe. Y qué importante es en nuestro tiempo, en nuestro contexto, como te decía al inicio, en un mundo donde hay tantas religiones, donde se aboga por esa tolerancia religiosa, donde es tolerante respetar como ciertas todas las religiones, y cuando decir que solo Jesús salva es considerado ofensivo, opresivo, arrogante. Qué importante es que tú y yo estemos seguros de lo que hemos creído. El mensaje que creímos al principio. Tenemos que plantarnos en ese mensaje que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que solamente en Él hay vida, hay perdón, hay vida eterna. Tenemos que plantarnos en ese mensaje de salvación que creímos y guardarlo, conocerlo, obedecerlo, vivir nuestra vida conforme Cristo quiere que la vivamos. Y cada generación tiene la responsabilidad de hacerlo. La generación de nuestros padres, mi generación, la generación de mis hijas, cada generación tiene la responsabilidad de abrazar lo que han creído, la fe que les ha sido dada. La exhortación a Sardis entonces nos recuerda que podemos tener la apariencia de estar vivos espiritualmente, aunque en realidad en el corazón estemos muertos. Por ello tenemos que despertar, tenemos que afirmar lo que tenemos. Y tenemos que guardar la palabra, tenemos que afirmarnos en el mensaje para que el Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Después de esta reprensión fuerte y dura, incómoda incluso, en el versículo 4 Jesús dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay una felicitación. Y la felicitación es que en medio de este caos hay un remanente fiel. Unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras,
que no habían negado la fe para acomodarse, para moldarse a la sociedad, que no se habían contaminado con esas ideas pluralistas religiosas ni con el sincretismo de su entorno. Y es que en la iglesia hay gente santa y fiel. En la iglesia hay gente temerosa de Dios. Hay un remanente fiel en cada momento de la historia, un remanente que no ha doblado su rodilla delante de otros dioses. Y Jesús le dice a esos seguidores fieles: ustedes caminarán conmigo y serán vestidos con ropa digna, con ropa blanca, porque son dignos. La ropa blanca representa pureza y santidad. Y en pureza y santidad el remanente fiel camina de la mano con su Señor. Por cierto, en el griego dice literalmente: hay unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras. Y esta idea de nombres nos enseña que Jesús nos conoce a todos y a cada uno de manera personal por nombre. Dios sabe quiénes son los fieles de nuestra iglesia y te conoce por nombre. Diferentes estudios enseñan que del 100% de personas que asisten a una iglesia, solo alrededor del 30 o 40% son constantes y fieles en su vida cristiana. Y solo un 10% son cristianos verdaderamente comprometidos en servir, en predicar, en obedecer. Pero la gran mayoría, alrededor del 60%, están dormidos. Solamente van por tradición, por religión. Una gran parte de la iglesia está dormida. Pero por otro lado nos recuerda que siempre hay un remanente fiel. Que siempre hay un remanente de personas que permanecen y velan por su vida espiritual, que buscan el rostro de Dios, que perseveran en su fe sin importar lo que suceda alrededor. Y yo te pregunto a ti, ¿eres parte de los muertos en vida o eres parte del remanente fiel? Y para ese remanente fiel hay una promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, es decir, el que permanezca en su fe, el que avive su fe, el que no ceda ante la presión del entorno y que tomada de la mano de Dios termine su carrera con fidelidad, tiene una promesa que tiene 3 aspectos, una triple promesa. Primero, será vestido de vestiduras blancas. Dios nos dará vestiduras blancas, como te decía hace un momento, simbolizan perfección y pureza, pero no es un blanco insípido, un blanco así sin chistes. Es un blanco reluciente, deslumbrante. Recordemos la gran transfiguración de Jesucristo. Dice que era un blanco deslumbrante. Algo así nos va a dar Jesucristo, vestidos blancos, que representan santidad, pureza. Y así santos, así puros, así limpios, así resplandecientes, estaremos en la presencia de Dios. Seremos revestidos como un manto de la justicia de Dios. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Algunas ciudades del Imperio Romano llevaban un registro con el nombre de todos sus ciudadanos. Se anotaban a los que recibían la ciudadanía, a los que nacían, se borraba a los que morían o a los que perdían la ciudadanía romana por algún delito. También los judíos llevaban un registro minucioso de sus genealogías. Llevaban un registro de su árbol genealógico porque les permitía identificar su tribu, algo muy importante para el pueblo judío, pero también se relacionaba con su herencia. De hecho, desde Éxodo, en el Antiguo Testamento, Moisés hace alusión a un libro de la vida. Y la idea de este libro de la vida es que nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida, donde se anota a todos los que pertenecen al pueblo de Dios, a todos los que poseen la ciudadanía celestial y que tienen acceso al cielo, a quienes se les permitirá escapar del juicio final y que podrán entrar en la vida eterna. Nuestro nombre, todos los que hemos creído en Jesús, nuestro nombre está escrito en ese libro, y dice Jesús: al que venciera, al que permanezca con una fe viva hasta el final, su nombre no será borrado. Y lo último dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recordando Mateo 10:32, Jesús afirma que en el cielo, ante los tribunales celestiales, delante de millares de ángeles y sobre todo delante del Padre, Jesús nos va a tomar y va a decir: Él es mi Hijo, di mi vida por Él. Qué increíble momento cuando Jesús nos confiese delante del Padre. Y termina la carta a Sardis en el versículo 6 con el llamado: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. No solamente a la iglesia de Sardis, sino este mensaje es para la iglesia
a lo largo de toda la historia, y este mensaje es para ti y es para mí. Es un llamado fuerte a una iglesia que se ha dormido, que se ha acomodado, que ya no sufre porque se acostumbró a compartir la cultura, aunque haya tenido que pagar el precio de debilitar su fe. Una iglesia que, sin importar su apariencia externa, en realidad está muerta. Esa iglesia tiene que despertar, porque si no, Jesús iba a traer juicio sobre esa desidia y pereza. Y ese mensaje es para nosotros hoy. No sufrimos actualmente persecución física, no sufrimos violencia como sufrieron en tiempos pasados o como se está sufriendo en otras partes del mundo. Nosotros aquí en México no sufrimos este tipo de persecución o presión física, pero sí estamos en medio de un ambiente de pluralismo religioso. Y podemos correr el riesgo de acomodarnos, de amoldarnos a la sociedad, de con tal de no vernos opresivos, retrógradas, fanáticos religiosos, quizás estamos dispuestos a rebajar, a ceder en algunos aspectos centrales de nuestra fe. Podemos hacernos débiles en la afirmación de lo que hemos creído. Podemos terminar con una práctica externa de una religión que está sin vida en el interior. Y a nosotros es que Jesús nos llama a despertar. Despierta, aviva lo poco que tienes y plántate firmemente. Acuérdate de lo que has creído y plántate en ello. Es importantísimo en este tiempo que tú y yo podamos plantarnos en el mensaje que hemos creído. En este contexto donde nuestra sociedad trata de limitar y de quitar la fe en Dios, tú y yo somos parte de ese remanente fiel que permanece hasta el final. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, vivimos en un tiempo complicado. No estamos sufriendo persecución aquí en nuestro país, en nuestra región. No estamos sufriendo persecución física, violencia, pero sí hay una presión de un entorno pluralista, religioso, arrogante, un entorno que no acepta el mensaje del Evangelio. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no conformarnos al mundo, a no acomodarnos, a no enfriarnos por buscar esa amistad con el mundo, como dice Santiago. Somos llamados a ser tu pueblo, a ser ese remanente fiel, a ser ese pueblo que busca tu rostro sin importar las consecuencias. La iglesia de Sardis es el ejemplo de lo que pasa cuando nos acomodamos al mundo y dejamos morir nuestra fe. Que podemos tener una apariencia externa, podemos hacer cosas correctamente cristianas, podemos tener fama de espiritualidad, pero en el interior podemos estar muertos si cedemos a las presiones del mundo. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a afirmarnos en el mensaje que creemos. Que solo tú eres el Señor y Salvador, y que podamos cada generación, cada persona, podamos plantarnos firmemente en ese mensaje y sin temor proclamar que tú eres la salvación y la vida. Yo te pido por cada uno de nosotros. Yo no sé la realidad interna de cada corazón, pero tú sí la sabes. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos confrontes. A cada uno confróntanos, y si ves que estamos dormidos, si ves que estamos muertos en el interior, sacúdenos, despiértanos. Que podamos volver a trabajar en eso poco que nos queda para poder volver a avivarnos física, espiritualmente, plantados en lo que creímos al inicio. No queremos como iglesia de Betel ser una iglesia muerta que tiene la apariencia de estar viva. Queremos ser una iglesia viva y avivada por tu Espíritu Santo. Jesucristo, tú tienes los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en tu mano. Avívanos, redargúyenos, vivifícanos como iglesia Ministerios Betel, a todos y a cada persona que está escuchando este mensaje también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, amiguitos, en ellos de Gis. ¡Comenzamos!
Hola amigos, mi nombre es Lea. La lección de hoy se trata de Josué. Después de 40 largos años en el desierto, Josué decidió que su pueblo estaba listo para ir a la tierra prometida. Josué ahora era el líder de todo el pueblo y le había comentado a los israelitas lo que Dios le había dicho. Debemos ir y tomar la tierra. Ahora sí, los israelitas sí le creyeron a Dios. Qué emocionante ha de haber sido para Josué llevar a los israelitas a la nueva tierra. Dios recompensó a Josué por su confianza. Josué sabía que se encontraría a grandes gigantes, a soldados muy fuertes y a ciudades con altos muros. Josué dudaba de Dios. No. Dios dijo, hará grandes cosas por nosotros. No debemos de tener miedo. Siempre va a estar con nosotros. Josué le dijo a su familia que deben de creer en Dios para tener buenas decisiones. Sabía Josué que unas personas escogerían cosas materiales y no a Dios. Pero la familia de Josué escogió a Dios. Y ellos dijeron, serviremos al Señor juntos. Dios es muy feliz cuando las familias le sirven y le adoran juntas. Esta lección me enseña 1. Debemos de ser pacientes y confiar en Dios. 2. Debemos ser fuertes e inteligentes. Adiós. Hola amiguitos, acompáñame a alabar a Dios.